No es cierto. Bueno, iglesia, vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos abriendo el capítulo 6, el capítulo 6. Si ya para este tiempo, si no has estado con nosotros o si has estado con nosotros, pero se te ha olvidado el contexto, les quiero explicar eso un poco. Pero si eres nuevo con nosotros, vas a poder seguir en la pantalla, con la pantalla aquí atrás de mí. Si eres de casa, ya saben, nos encanta abrir nuestras Biblias y escuchar las páginas y leerlo juntos de nuestras Biblias y traer las Biblias cada domingo. Hoy lo que vamos a ver una vida fiel en Daniel y cómo esa vida fiel lo pudo distinguir de los demás. Entonces el título de este sermón es Distinguidos por la fidelidad. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida, van a haber momentos donde nuestro carácter se va a revelar, no por medio de lo que nosotros decimos con palabras, sino de lo que nosotros decimos con nuestras acciones, cómo vivimos. Y con el tiempo algo va a empezar a suceder o ya empezó a suceder en tu vida. Y eso es que la gente empieza a notar la diferencia entre ti y entre los demás. ¿Y por qué? Porque tú estás viviendo de una manera fiel cual Dios nos ha llamado a vivir. Esta vida fiel, esta vida en verdad es muy diferente a lo que existe en la cultura de hoy. Entonces cuando uno empieza a vivir con esta fidelidad, se distingue de los demás. Muchas veces esta distinción se ve en promociones, se ve en aumento de sueldos, se ve en más responsabilidades en tu trabajo, se ve en que hay paz y felicidad y gozo en tu matrimonio con tus hijos, se ve que tus hijos no son rebeldes contra ti, pero te obedecen, los quieren, los aman. Se ve en cada área de nuestras vidas y cómo se da y cuando se da a conocer y la gente empieza a notar, hay algo que la gente siempre va a hacer. ¿Qué? Siempre va a querer juzgar tu vida y tratar de encontrar la hipocresía en ti y en mí. Siempre va a suceder. Y esto es algo que nosotros vamos a ver en esta historia de Daniel. Vamos a ver que Daniel es fiel en cada área de su responsabilidad en el reino de los persios y de los medios. Y vamos a ver que un grupo de personas, por causa de celos y envidia, van a llegar y van a ahora intentar y dar todos sus recursos y tiempo para poder encontrar algo malo con Daniel. Y de nuevo, esto es algo que existe en nuestra cultura, es algo que muchos de nosotros o estamos viviendo, lo hemos vivido o lo vamos a vivir. Solo si nosotros vivimos fiel para Dios. ¿Por qué? Porque esto es el punto del sermón, es este: el servicio fiel a Dios distingue al creyente y expone la falta de fidelidad en los demás. Es muy sencillo. La fidelidad, el servicio fiel a Dios distingue al creyente y expone la falta de fidelidad en los demás. Ahora vamos a empezar a desarrollar este punto y vamos a ver qué es lo que podemos aprender de la historia de hoy. Y dice esto Daniel 6, 1 al 3. Dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernarán en todo el reino, y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino no fuera perjudicado, o el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Dónde estamos? El contexto de donde estamos ahora en la historia fue que en el capítulo 5 terminamos, si se acuerdan, que Belsasar fue matado en cuanto llegó el ejército y el reino de los persios y los medios a entrar a Babilonia.
Si se acuerdan, les expliqué que en los libros históricos sabemos nosotros que los libros históricos confirman y afirman la Biblia porque vemos que en una noche donde el rey Belsasar tuvo un banquete, vemos que en esa noche llegó el ejército de los persios y de los medios y entraron a Babilonia. Sabemos también que la población de Babilonia hasta ya estaban tan hartos con Belsasar y su papá Nabónido, que ellos dijeron: ustedes entren y ya quiten a estos del liderazgo. Qué bueno que han entrado. Entonces, esa noche matan a Belsasar. Babilonia cae en las manos del el rey de los persios y los medios, y ellos toman el reino, y ahora este reino ya no le pertenece a los babilónicos, sino ahora le pertenece a los persios y medios. Durante este tiempo, la persona Darío, el rey Darío, él lo que hizo fue el que decidió poner 120 personas que se llamaban sátrapas como líderes oficiales sobre todo el reino. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Era muy sencillo. Era esto: en que cualquier cosa, cualquier decisión de negocio, cualquier venta, cualquier decisión que se tenía que tomar, estos hombres tenían la responsabilidad de ejercer su sabiduría, su entendimiento, y ser hombres responsables a que el rey nunca fuera a perder nada, que siempre llegara a ganar más y no perder nada. Sobre estos 120 sátrapas, Darío decide poner 3 líderes que se llaman oficiales. Uno de esos líderes es Daniel. ¿Quién es Daniel? Pues desde el capítulo 1 hasta el 5 nosotros ya hemos llegado a conocer la persona de Daniel que Dios utilizó durante este tiempo. Y Daniel empezó a sobresalir en este reino de los persios y los medios, tanto como él sobresalió en el reino de Nabucodonosor. Y tanto como Nabucodonosor le empezó a dar más y más responsabilidad por causa de la fidelidad de Daniel hacia Nabucodonosor y hacia Dios por medio de ello, esto sucede de nuevo en la vida de Daniel, ahora con Darío. Y no solo lo quiere elevar, el Nabucodonosor solo quiso poner a Daniel como el líder de los hombres sabios y los caldeos de Babilonia. Darío no, Darío dice: en este hombre yo veo un espíritu extraordinario. Y lo loco de esto es que para este tiempo Daniel ya tenía unos 82 años, ya era anciano. Y no solo eso, de los sátrapas, de los líderes, de los oficiales, quizás él era el único que era uno de los exiliados de Judá. Que nosotros ya sabemos, el reino de Babilonia los miraba a ellos como gentes pobres. O sea, le dijo Belsasar a Daniel en el capítulo 5: ¿no eres tú uno de esos exiliados de Judá? Entonces, esto fue un tiempo donde mientras que Daniel está sobresaliendo como exiliado de Judá, un israelita, como un anciano de 82 años, a estos otros oficiales y sátrapas no les está gustando esta idea, porque ellos eran de Babilonia, quizás también eran del reino de Persia y de Medio. Era natural cuando entraban estos reyes de mantener líderes en el reino que fueran fieles, que eran fieles a Nabucodonosor o a Belsasar. Ahora también servir al rey Darío, porque ellos conocían los negocios, ellos conocían la población de Babilonia. Entonces era sabiduría de dejarlos a ellos como líderes, y a ellos no les estaba gustando que este hombre Daniel sigue sobresaliendo. Sigue sobresaliendo. Entonces no solo Dios lo causó sobresalir en el tiempo de Belsasar, ahora lo está causando sobresalir en el tiempo de Darío. Iglesia, esto es lo que les quiero presentar en esta primera parte: es que Daniel siguió siendo fiel en su trabajo, y dado a eso Dios lo distinguió de los demás. Él llegó a ser un hombre distinguido de los demás. Era muy obvio que él tenía
un espíritu extraordinario para servir al rey y el reino. Amén. Y eso es algo de alta importancia para nosotros. Cuando nosotros vemos la cultura en cual vivimos nosotros vivimos dentro de esta cultura, nosotros existimos en lugares de mercados, vivimos y existimos en casa como familia, vivimos y existimos en comunidades con amigos, vivimos y existimos también en una comunidad como iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad o la decisión de pensar a nosotros o decidir con nosotros: ¿voy a ser fiel a Dios o no? ¿Y cómo voy a vivir esta fidelidad a Dios? Porque en la economía de Dios, en el reino de Dios, lo que haces no es tan importante que cómo lo haces. Eso es muy importante. En una cultura especialmente hispana, donde nosotros elevamos las habilidades de gentes tanto. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos encanta lo que hacemos, no el carácter que utilizamos para llevar a cabo esa obra. Y les quiero proponer que la Biblia nos dice que el carácter del hombre es mucho más importante que la habilidad o el don del hombre. Entonces Daniel no está solo sobresaliendo porque él siempre gana en sus negocios. Daniel está sobresaliendo porque en el primer capítulo, cuando tenía la oportunidad de tomar toda la cultura de Babilonia sobre él dice: no, yo voy a comer ensaladas, fruta y agua. Todos dicen un ayuno de Daniel. No fue ayuno, fue una dieta de la vida, fue una práctica para él. ¿Por qué? Porque él quería ser fiel a su Dios y no quería inculcar en su corazón toda la cultura de Babilonia. Y la verdad es que para poder llegar a ser fiel con Dios, nosotros tenemos que rechazar la cultura y aceptar lo que es verdadero, lo que es verdad. Y les voy a decir algo muy sencillo. Esto es difícil para nosotros, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Y nosotros no podemos dar excusas de por qué no podemos ser fieles, sino tenemos que seguir siendo fiel a Dios, no importa qué diga la cultura. Una gran ilustración de esto es el restaurante de Chick-fil-A. ¿Cuántos conocen a Chick-fil-A? Todos, ¡woohoo! Me encantan esos sándwiches de pollo. Y otros no, yo soy como Daniel, la ensalada está rico. Pero Chick-fil-A, cuando inició su negocio hace varias décadas, ellos iniciaron con sus valores cristianos. Y uno quizás se hace la pregunta: ¿por qué es que Chick-fil-A cada domingo está cerrado? Pues porque Chick-fil-A, los dueños de Chick-fil-A, ellos siempre tenían como valor la necesidad de congregarse con su iglesia y darle la oportunidad a sus empleados congregarse con su iglesia en el día del Señor. Y cuando ellos decidieron esto, muchas personas les decían a ellos: este no es una buena idea. ¿Por qué? Van a perder mucho dinero. A la gente le gusta salir a comer el domingo. Y Chick-fil-A dijo: a nosotros no nos importa el dinero tanto como honrar a Dios. Preferimos cerrar, no ganar dinero el domingo para poder honrar a Dios con nuestro vivir y que no haya ninguna razón por lo cual perdernos el congregarnos con nuestra iglesia. Wow. ¿Y qué fue el resultado de esto? El resultado de esto fue que cuando ellos abrieron y cuando ellos se mantenían cerrados cada domingo, muy rápidamente se estaban dando cuenta que lo que supuestamente se les había avisado que iban a perder, se lo ganaron con mucho más. Iglesia, aunque la cultura les estaba diciendo: esta no es una buena decisión, ellos dijeron: lo vamos a tomar. Aunque ellos estaban asegurados por los demás: vas a perder financieramente, ellos decidieron: lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo que gano no es tan importante como que el Dios que sirvo. De nuevo, en el reino de Dios no importa tanto lo que tú llegas a lograr. La importancia es cómo lo llegas a lograr.
Ahorita estamos conociendo muchos ministerios que están fallando y se está dando a conocer fallas y pecados y abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Y estos supuestamente pastores y ministros no quieren tomar responsabilidad por ello. Y ahora se está dando a conocer la hipocresía en la vida de ellos. El problema en ellos, que el evangelio para ellos era una manera de engrandecer su reino y no el reino de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso aún en nuestra congregación y lo que Dios nos da para servir. Y muchos dicen, pues es que yo quiero dar lo mejor a Dios. Está bien, siempre le queremos dar lo mejor a Dios, pero como tú logras esa actividad o como tú logras ese logro en tu vida o en tu ministerio o en lo que estás sirviendo en la iglesia, cómo lo logras es de alta importancia, más importancia de lo que resulta. No podemos dar de excusa lo que quiero lograr para maltratar a la gente. No podemos utilizar lo que queremos lograr para ser impaciente con los demás. No, si vamos a ser fieles a Dios, el resultado no vale. Lo que vale es cómo llegamos ahí. Y eso es una verdad que nosotros necesitamos tener. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todos. ¿Y todos qué? A eso nos llama Dios. A eso nos llama. No, pero es que yo quiero que salga perfectamente. Eso no te está pidiendo Dios. No te está pidiendo perfección. Te está pidiendo fidelidad. Y dentro de esa fidelidad, las otras partes del fruto del Espíritu deberían estar presentes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Todo tiene que ser parte de cómo nosotros servimos a Dios. Y cuando no logramos hacer eso, iglesia, nosotros caemos viviendo no como Daniel, sino como los demás. Vamos a ver cómo viven los demás. En el versículo 4 dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Dice el versículo 5, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Esto ya, ¿qué parece esto? Este es un episodio donde unos envidiosos quieren tumbar a una persona y ahora quieren utilizar la mentira. Su envidia los está llevando a crear una narrativa que no es verdad y poder buscar cómo. Iglesia, les quiero presentar algo. Estos eran unos hombres muy sabios. Vamos a decir como nuestros senadores, representantes en Washington. Y tanto como ellos pasan todo el tiempo tratando de ahorita ver qué está diciendo el presidente mal, ellos están buscando maneras de poder tumbar al presidente. Lo han hecho por años, también cuando estaba Biden lo hicieron, cuando estaba Obama. Y nuestros representantes pasan tanto tiempo peleándose ellos mismos que no están haciendo su trabajo. Y estos oficiales, tanto como esos representantes, ellos eran los más sabios, los más educados, los más profesionales. Y estos se pusieron en mente, vamos a encontrar algo malo en él. Y se escudriñó, y se escudriñó, y se escudriñó. Y vamos a ver en casa. Ahorita regresamos a ello. Y vamos a ver el trabajo. No hay nada. Vamos a ver en los contratos. No hay nada. Vamos a ver en cómo él obedeció al rey para hacer esto. No hay nada. Vamos a ver si él estaba siguiendo la ley al pie de la letra. No hay nada. Él lo hizo todo bien. Y les quiero recordar algo. Daniel no estaba sirviendo al rey David. No estaba sirviendo al Mesías. Daniel estaba sirviendo a un rey pagano, a una nación pagana.
Pero Daniel entendía que el servir a este rey y a esta nación fielmente era honrar a Dios fielmente en su vivir. No importa quién es tu gerente, no importa quién es tu supervisor, no importa quién es el dueño de la compañía. Esas cosas son irrelevantes en cómo vamos a nosotros ser fiel a Dios. Lo que sí es relevante es, aunque sea una persona que no cree en Dios, aunque sea una persona que no vive con los valores de las verdades, nosotros aún como empleado estamos dispuestos a someternos a ellos porque eso nos pide Dios. Y ser fieles en el trabajo. Si les pregunto a ustedes ahorita, si alguien llega y les quiere escudriñar toda la vida en el trabajo, ¿qué hallarían? Si viene el gobierno ahorita y te escudriña todos los papeles de impuestos de tu negocio, ¿qué van a hallar? Si ellos llegan y están escudriñando si le pagas overtime a los empleados, ¿lo van a ver? ¿A quiénes le estás pagando bajo la mesa? ¿Cuánto dinero estás recibiendo debajo de la mesa? Iglesia, vivimos en una cultura donde eso es normalizado. Pero en la verdad y en la palabra de Dios nunca es normalizado. Eso no es manera de vivir como creyente. Como creyente nosotros seguimos las leyes, seguimos las reglas, obedecemos si estamos bajo un gerente, un supervisor, otro dueño. Nosotros hacemos nuestra parte para sobresalir por ser fiel a Dios. ¿Y qué piensan ustedes que va a suceder si vives de esta manera? Si vives de esta manera, lo que va a suceder es esto. Tu gerente te va a ver y va a decir, este nunca me está mintiendo. Él nunca habla y dice, oye jefe, es que estoy enfermo, no puedo entrar. Ellos van a decir, ellos no nos están mintiendo. Ellos están siendo fieles al trabajo. Y cada cosa que yo le pido hacer sale bien porque se dedica a hacer el trabajo bien. Y luego llega el gerente, oye, fulano de tal, ¿por qué haces el trabajo como lo haces? Pues es que así me lo pide Dios y yo lo quiero honrar a Él. ¿No lo estás haciendo para promoción? ¿No lo estás haciendo para el aumento? No. ¿Abono? No. ¿Estás seguro? Sí. Wow. Qué corazón tan diferente a la cultura nuestra. Que para nosotros lo único que nos conmueve, el motivo para nosotros es tener riquezas y más y más y más y más y darle a nuestras familias lo que nosotros nunca tuvimos porque fue tan malo a la vida y todavía estamos aquí. Pero nuestra motivación está incorrecta. El de Daniel era correcto, honrar a Dios, y el honrar a Dios lo llevó a vivir la vida fiel. Pero ¿qué sucedió? Dado a eso, llegó la maldad a la vida de Daniel. Iglesia, les quiero dar una motivación si estás en esta situación. Si tú estás viviendo fielmente hacia Dios, y tú lo sabes si sí lo estás haciendo, y ha llegado palabras contra ti, dile, gracias Dios, gracias, que mi vida fiel hacia ti y a la verdad se está dando a conocer. Los apóstoles, ¿qué decían del sufrimiento y ser perseguidos? Ellos decían, gloria a Dios que nosotros podemos vivir la persecución como nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para ellos no era ningún, ay, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué hablan así de mí? ¿Yo qué les hice? Tú no les hiciste nada. Recuerda que Jesucristo dijo, a ti no es el que odian, sino es a mí. Me odian a mí. Y cuando nosotros vivimos las verdades de las palabras de Dios, ¿a quién estamos dando a conocer? A Jesucristo. Claro que el mundo lo va a odiar. Claro. Yo no sé dónde entró el deseo y la necesidad de la iglesia de ser amado por el mundo. Si la Biblia nos dice que el mundo nos va a odiar, ¿y por qué en Juan capítulo 17? Por causa de Jesucristo y la verdad. El mundo te debería odiar a ti y a mí también, si estamos viviendo fiel a Dios.
Y esto es lo que estamos viendo en la vida de Daniel. Entonces, cuando lleguen esas palabras, esos motivos de otras personas y quieren hablar mal de ti, y quieren poder encontrar la hipocresía en tu vida, dile primeramente: Dios, gracias por esta oportunidad de dar a conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de mi vivir. Y luego pídele: cuida mi corazón. Cuida mi corazón para ser paciente, para tener bondad, benignidad, para poder vivir la fidelidad que es el fruto del Espíritu. Proverbios 22:1 dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Escuchen esto, iglesia. Y el favor que la plata y el oro. Eso es lo que está viviendo Daniel. Daniel rechazó el oro, la cadena de oro, rechazó la posición que le quería dar Belsasar. Él rechazó esas recompensas porque él no estaba motivado por cualquier cosa de este mundo, sino él estaba motivado de servir y hacerle fiel a su Dios. Créeme que tu buen nombre es mucho mejor que lo que puedes ganar en esta vida. Porque en un momento, si todo lo hiciste mal, en un momento todo puede caer. Por Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guiará. El Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios nos quiere guiar en todo lo que nosotros estamos haciendo en la vida. Puede ser en trabajo, en casa, en comunidad, en todo lo que hagamos. Lo que nos debería estar guiando es la verdad, es la integridad nuestro. ¿Y dónde llega esa integridad? Recto de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y dice: pero la perversidad de los traidores, ¿los qué? Los destruirá. Advertencia a todos. Advertencia. La razón por la cual digo esto es porque la mayoría de nosotros no vivimos como Daniel. La mayoría de nosotros, aún siendo creyentes, vivimos como los sátrapas y los oficiales que estamos viendo. Estamos más dispuestos a apuntarle el dedo a alguien, juzgar a alguien simplemente por la envidia de lo que ellos tienen y nosotros no. Sencillamente, ¿cuántos de ustedes han orado por qué a ellos Dios y a mí no? Sencillamente, siendo verdaderos con ustedes mismos y con Dios. ¿Cuántas veces te ha calado que un hermano se le ha dado algo y a ti no? ¿Cuántas veces te ha calado el ver la promoción de tu hermano en Cristo y has dicho: y yo trabajando aquí por 20 años, a mí no se me da nada, mujer? ¿Por qué yo no? No, hombre, ese Dios no me está ayudando para nada. Cuidado. Advertencia. ¿Saben lo que está sucediendo aquí? La ironía de esta historia es que los que tenían la responsabilidad de cuidar el reino, los 120 y los otros 2 oficiales, por la envidia a Daniel, ahora de repente ya no lo están cuidando. Están pasando todo el tiempo tratando de acusar a Daniel de algo que no es verdad. Están pasando todo su tiempo investigando y escudriñando su vida y a ver qué, y a ver qué. Mientras en todo el reino gente se estaban a lo mejor se estaban aprovechando en las áreas donde ellos necesitaban tener liderazgo y traer dirección, no lo podían traer. ¿Saben por qué? Porque estaban: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos tumbar a este Daniel? Es algo muy claro ahorita en el gobierno, lo pueden ver. Todos los representantes y senadores haciendo lo mismo. ¿Dónde está? ¿Cómo lo podemos tumbar? Mientras hay tantos problemas en nuestra nación. Y nada se puede solucionar porque simplemente la envidia les causa pelearse el uno con el otro. Y eso es lo mismo que estamos viendo aquí y lo mismo que vemos en la iglesia. Cuidado. Jesucristo dice primero: ¿qué? Sácate lo que tienes aquí en el ojo. Y ya que tú ya te sacas lo que tienes aquí en el ojo, ya que tú has tratado con este pecado, ahora ve y habla con tu hermano quien está en pecado. Pero primeramente, sácate este. Pero lo que hacemos nosotros es que: ¿viste a quién el pastor puso a dar los anuncios? Si solo supiera. ¿Viste a quién la directora de niños puso para dirigir a VBS? Si solo supiera. ¿Viste quién está cantando? Si solo supiera.
Eso es lo que hacemos. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso no es ir a hablar con la persona, es murmurar de la persona. Y ahora, la misma unión que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, nosotros lo estamos dividiendo. Cuando las Escrituras nos dicen que guarden esta unidad, iglesia. Todos tenemos estos problemas, todos. Porque todos todavía batallamos con el orgullo, el ego, la avaricia. Todos batallamos con la envidia, con el celos, todos. Cuidado. Cuidado de no llegar a ser como estos oficiales. Es como una ciudad que está en crecimiento. Y dentro de esta ciudad existe un grupo de inspectores responsables para asegurar que todo está funcionando correctamente. Unos dicen, no, pues está hablando de Laredo. Bueno, ellos se encargan de los códigos de construcción, cumplimiento de seguridad, supervisión financiera, y su trabajo es muy sencillo: proteger a la ciudad de pérdidas. Pero dentro de este grupo empieza a sobresalir uno de los compañeros. Y era conocido por su integridad, nunca tomaba atajos, cumplía las reglas al pie de la letra, y por eso el alcalde confiaba más en él que en los demás. A los otros inspectores no les gustaba eso, así que comenzaron a vigilarlo de cerca, revisando, escudriñando, viendo reportes, viendo inspecciones, buscando cualquier cosa para poder destruir a este hombre y su carrera. Pero ¿saben qué? No encontraba nada. Ningún paso omitido, ningún reporte deshonesto, ninguna corrupción. Y fue entonces cuando la ironía de la historia se hace evidente. Porque al ellos estar tan preocupados con este hombre, lo que sucedió es que ellos negaron su trabajo. No lo estaban haciendo. Ya no estaban dando atención a los permisos de construcción. Ya no estaban muy atentos de que todo financieramente entrara y saliera bien. Y muy rápido se dieron cuenta que el estar poniendo el dedo y querer poner el dedo tanto causó mucho daño a la ciudad por causa de ellos y su envidia. Y esto es lo mismo que está sucediendo en el libro de Daniel. Iglesia, es lo mismo que sucede en nosotros. Lo padre de Daniel es que la ironía es muy evidente en esta historia. Cuando dicen vamos a encontrar una falta, eso significa un área de negligencia o corrupción, error en la vida de Daniel, y no se encontró nada. Pero si ellos estaban tan interesados con Daniel, la negligencia de ellos estaba sobre el resto del reino. Ellos llegaron a cometer el mismo error y el mismo pecado contra el reino que ellos estaban tratando de encontrar en Daniel. Y de nuevo, nosotros necesitamos tener mucho cuidado, porque a nosotros nos gusta hablar, nos gusta apuntar, nos encanta juzgar nuestra vida en una escala no del estándar de Dios, pero buscamos a la persona que está batallando muy evidente con el pecado y decimos, no, por lo menos yo no soy como ese, yo soy bueno, Dios. Pero la semana pasada les expliqué, nosotros seremos juzgados por la escala de Dios y la estándar perfecta de su santidad. Nosotros no podremos decir, pero Dios, éramos mejor que mi vecino, mi hermano, mi hermana. Yo fui mejor que mi primo, mis tíos. Yo fui el único de mi familia que fue a la iglesia. Pero ¿saben qué, iglesia? El llegar a la iglesia no constituye tu justificación. Lo único que lo puede constituir, y aquí viene la esperanza, es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo, como Daniel, fue el fiel en cada área de su vida. Y tanto fue su fidelidad que cuando él llegó con los líderes religiosos, ellos no hallaron ninguna falta en él y tuvieron que empezar a conspirar contra él. Tanto fue la justicia de nuestro Señor Jesucristo que cuando se presentó delante de Pilato,
Pilato dice: en él no he encontrado ninguna cosa mala. Y tanto fue su justicia que el Padre lo bendicó en la resurrección, porque fue perfecto en su vivir y en su obediencia, y fue completamente fiel a la voluntad del Padre. Iglesia, esa es nuestra esperanza. Si tú estás aquí y todavía has batallado con el llegar a la fe en Cristo Jesús, hoy te invito a pedirle a Dios que te quite las escalas de los ojos, que te quite las vendas para poder ver la hermosura de este evangelio de nuestro Salvador Jesús. Y si tú eres creyente, te invito a ti a ver su vida como el ejemplo y decir: Dios, aunque no seré perfecto, esa es mi meta. ¿Saben por qué? Porque la Biblia misma nos dice que estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Efesios, Pablo ora por los creyentes en Éfeso, diciendo, él está pidiéndole a Dios que ellos pudieran llegar a obtener la llenura de Jesús en su vivir. Ese es el propósito de Dios. Si eres hijo de Dios, si tienes el Espíritu Santo, tú has llegado a sentir la convicción porque Dios te ama. Has llegado a sentir la convicción porque ahora tienes una naturaleza espiritual que anteriormente no tenías. Y esta naturaleza ahora está luchando con la naturaleza de la carne nuestra todavía. Y cuando ve el pecado, el Espíritu te dice: no, está mal, no lo hagas. Te trae la convicción cuando lo haces, te da el corazón contrito como David cuando caes en pecado. Y nosotros deberíamos ser fieles a escuchar la voz del Espíritu extraordinario que tenemos en nosotros, porque es el Espíritu perfecto de Dios. Deberíamos someternos a ese Espíritu, arrepentirnos de nuestro pecado y seguir a pie de la meta de Dios, de decir: más de Él y menos de mí, Dios. Que el mundo vea a tu Hijo amado Jesucristo en todo lo que yo haga. La pregunta hoy no es si otros son fieles, sino si nosotros lo somos. Porque al final la fidelidad a Dios siempre distinguirá a su pueblo. ¿Cómo eres conocido tú? Empieza en casa. ¿Cómo eres conocido con aquellos que trabajan bajo de tu liderazgo? ¿Cómo eres conocido con aquellos por los cuales se te ha entregado responsabilidad de hacer trabajo? ¿Y qué dirá Dios de ti hoy? ¿Qué dirá? Buen trabajo, fiel siervo de Dios. ¿Qué dirá? Yo espero que esas sean las palabras que yo escuche. Iglesia, espero que eso sean las palabras que podamos escuchar de nuestra iglesia, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo Laredo. Buen trabajo, fiel siervo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser bueno. Gracias por darnos el único ejemplo de fidelidad perfecto en tu Hijo amado Jesucristo. Dios, a ver la cruz y a verlo Él sobre esa cruz, nos debería llevar a un agradecimiento que cambiará nuestras vidas y transforma nuestro pensar, que ya no obedecemos por el miedo, sino obedecemos simplemente por el amor hacia ti. Haberlo resucitado y sentado a la diestra, que Pedro escribió, nuestra esperanza viva es lo que tenemos en Cristo Jesús. Sabemos que si Él ahora está vivo, si Él ahora ha estado sentado a tu diestra, si Él ahora es la cabeza del cuerpo de la iglesia de su esposa, si Él está con nosotros,
puede ser difícil, pero no lo es imposible. Ayúdanos a serle fiel a Él y serte fiel a ti, a rechazar el pecado, el egoísmo, las ganancias de este mundo, para poder simplemente correr esta carrera sabiendo que ya lo hemos ganado en Él y nuestra herencia nos espera en el cielo. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.